Bueno, entonces en esta última parte vamos a calcular el valor económico agregado. El valor económico agregado es uno de los modelos más complejos y usa información tanto interna como externa de la empresa. Este es un ejercicio, recuerden, teórico, académico, y la idea es que ustedes no es tanto que sepan exactamente cómo calcular el valor económico agregado, sino más bien entender cómo es el proceso, qué es lo que va detrás, cómo es la obtención de estos valores. El proceso del valor económico agregado entonces está clasificado en 4 partes, y bueno, y la quinta parte es calcular ya el EVA como tal. Para eso entonces vamos a hacer una pequeña explicación de qué es el EVA. EVA se llama Valor Económico Agregado, son sus siglas en inglés. Fue desarrollada por una empresa consultora Stewart Company, y es una técnica para saber cuál es la ganancia económica real, si realmente la empresa está generando valor. Entonces este modelo lo que busca es prácticamente lo que hace es una diferencia. Lo que busca es que si las utilidades, los beneficios cubren los costos de capital utilizados por los inversionistas. Si los beneficios son superiores a los costos, entonces la empresa genera valor económico agregado. Y si no es así, entonces la empresa destruye valor. Entonces el valor económico agregado se divide en 2 partes. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la empresa? ¿Cuáles son la utilidad de la empresa y cuáles son sus costos? Para eso entonces el EVA se apoya de otras 2 fórmulas, del ROIC y del WACC. Y también hay un nuevo concepto que se llama capital invertido. El capital invertido es el capital real, el capital que tiene la empresa, que los inversionistas tienen en la empresa para sostener los activos tanto a corto como a largo plazo. El capital invertido entonces garantiza el funcionamiento de la empresa a través del tiempo. El ROI entonces es una de las fórmulas que nos hace falta calcular. Ya ahorita en la siguiente presentación, en el siguiente slide, les muestro entonces cómo se calcula el ROI. Entonces el ROI me muestra cuáles son los rendimientos que tiene la empresa sobre el capital invertido. Cuánto es la ganancia que se tiene por el capital que se está invirtiendo en la empresa. Y por otra parte está el WACC, que WACC es el costo promedio de capital. Costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado, WACC, me permite identificar, saber cuál es el costo que tiene la empresa o las obligaciones que tiene. Entonces nosotros vamos a primero vamos a calcular el ROIC y después vamos a calcular el WACC. Entonces para eso para calcular el ROIC es importante primero entonces calcular el NOPAT. Entonces, ¿cómo se calcula el NOPAT? Entonces la función del NOPAT, nosotros al inicio del semestre lo vimos cómo era el NOPAT. Y el NOPAT básicamente es la utilidad operacional multiplicada por 1 menos la tasa impositiva. Ese es el cálculo del NOPAT. Entonces nosotros vamos a calcularlo acá en esta casilla. Entonces es igual a la utilidad operacional. Entonces me voy al estado de resultados, busco la utilidad operacional, selecciono este valor, le doy multiplicar, abro paréntesis, 1 menos, me devuelvo a la pestaña de valor económico agregado, le resto el 30% y cierro paréntesis. Y así entonces me tendría que quedar el valor económico agregado. 18,62 tendría que dar el resultado. Luego, ¿qué vamos a calcular? El capital invertido. El capital invertido es importante aclarar
que hay diferentes metodologías para calcular el capital invertido. En algunos casos se hace por la parte de los activos, como es en este caso, y en otros se hace por la parte del pasivo y patrimonio. Para efectos de este ejercicio, es más fácil calcularlo por la parte de los activos. Entonces tenemos la primera casilla, que es el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es otra de las ecuaciones que ya hemos visto en clase. Capital de trabajo neto operativo, que es igual a cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular entonces el capital de trabajo neto. Este es muy fácil porque ya lo tenemos calculado, simplemente seleccionable. Le doy igual o más, me voy a la situación financiera y acá donde dice activos fijos netos, 32,60, y le doy enter. Menos otros activos operativos. Otros activos operativos nosotros tenemos uno, entonces le doy más, me voy a la situación financiera y seleccionamos los gastos diferidos. Y recordamos los gastos diferidos, encontramos que los gastos diferidos se amortizaban por los gastos indirectos de fabricación. Entonces hacen parte de la operación. Entonces los selecciono y le doy enter. Más otros activos no operativos. Tal como diseñamos este estado financiero, no hay. O sea, todos son activos operativos. No hay ninguno que no sea no operativo. Por lo tanto, su valor es 0. Se coloca 0. Y ahora sí vamos a calcular entonces capital invertido. Entonces, capital invertido es igual al capital de trabajo neto más activos fijos netos menos otros activos más otros activos no operativos. Y el capital invertido entonces me da 108,10. Entonces ese es el valor que debería tener. Teniendo estos dos valores, ya podemos calcular el ROIC, que es el primero que les dije que íbamos a calcular. Ya lo podemos calcular. El ROI básicamente es el NOPAT sobre el capital invertido. Entonces vamos a calcularlo. Entonces acá donde dice ROIC, ¿cuánto es el ROI? Le vamos a darle, el ROI es igual al NOPAT sobre capital invertido y le doy enter. Y ese es el cálculo del ROIC. Entonces ya tenemos los beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que la empresa ha generado sobre la inversión? 17,22. Ahora vamos a establecer cuánto le cuesta, cuánto es el costo de capital para esta empresa, a ver si definimos si genera o no genera valor a las empresas. Y para eso vamos a calcular el WACC. El WACC es el costo promedio de capital y el WACC toca hacer una pequeña explicación. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona el WACC. Para eso entonces voy acá, me voy a hacer por acá abajito y expliquemos la estructura de los estados financieros. Entonces vamos a ilustrar cómo es el tema del WACC. Cuando una empresa se financia, acuerda que acá está la financiación, acá están los recursos que tiene la empresa y acá está la financiación. La empresa se puede financiar ya sea por deuda o por patrimonio. Si es por deuda, paga unos intereses, y si es por patrimonio, paga un tema de dividendos. Y eso en teoría es aceptable.
Sin embargo, esta teoría lo que busca el WACC es establecer cuál es el costo de la financiación de estos recursos. En la deuda, específicamente la deuda que genera intereses, ¿cuánto es el costo? Ustedes dirán los intereses, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto representa esos porcentajes? Entonces, estos autores hablan de KD, de encontrar el KD, el costo de la deuda, o por lo menos estimar el cuánto es el costo de la deuda. Y por el lado del patrimonio, busca calcular el KE. El KE lo que busca es saber cuánto es el costo del patrimonio. Costo de la deuda, costo del patrimonio. Entonces, cuánto le cuesta la empresa la deuda que tiene y cuánto le cuesta a la empresa el costo del patrimonio. Y lo que hace el WACC es un promedio ponderado de esos dos valores, de KD y KE. Pondera esto, lo pondera de acuerdo al porcentaje de la deuda y patrimonio, y con eso entonces establece el WACC. Entonces acá ustedes van a encontrar esto, KD, KE y WACC. Entonces lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es estimar KD. ¿Cuánto es KD? Este valor que está acá. Para eso entonces tenemos que identificar cuáles son las obligaciones financieras que tiene la empresa por la cual pagan intereses, con los recursos de terceros. Entonces nosotros ya teníamos identificadas esas tres previamente: obligación bancaria, préstamo número 2 y pago Bancolombia. ¿Dónde los encuentro? Entonces, en esta situación financiera, al evaluar los pasivos, encuentro que la obligación bancaria y el préstamo Bancolombia son las que son financiadas son deudas financieras, por decirlo así. Entonces yo tengo que entrar a explicar, a llegar a este valor, la suma de estos dos, 60,32. Eso es lo que tengo que llegar a explicar. Entonces vamos a determinar eso. ¿Cuál es el problema de tomar los datos directamente del estado de situación financiera? En el caso de la obligación bancaria, acá internamente hay varias obligaciones, unas que ya se pagaron y lo otro es que los intereses son diferentes, cambian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desagregar, o sea, estas dos partidas, la obligación bancaria y préstamo Bancolombia, la vamos a desagregar, tanto por las partidas que hay como por sus intereses. Y esta es la desagregación. Cuando ustedes trabajen y tienen que calcular el WACC, las deudas es una lista larga, 20, 30, y hay que hacer prácticamente el mismo ejercicio. Entonces, por eso es importante, pues, bueno, este es un ejercicio cortico, entonces solamente tenemos 3 obligaciones. Acá lo que vamos a establecer es cuánto es lo que se queda, lo que debe la empresa actualmente, o sea, con esta situación financiera, cuánto es lo que va a quedar debiendo. Entonces, para eso, vamos a la obligación bancaria, la primera. Para eso vamos a seleccionar, entonces vamos a la primera pestaña, que es la pestaña de actividad. Nos vamos a donde dice obligación bancaria, 31 millones. Le damos menos, que se reste. Vamos a parametrización y le vamos a restar lo que se ha pagado. O sea, nosotros pagamos por esa obligación bancaria 6,57, que está acá. Entonces buscan pago de obligación bancaria 6,57. Es decir, que se debe 24,43. Para el préstamo número 2 tenemos que saber cuánto es lo que se debe del préstamo número 2. Entonces vamos a dar igual, nos vamos a ir al flujo de caja y acá aparece al final pago préstamo número 2. Perdón, préstamo número 2, no el 9,89, como no lo pagamos, entonces se debe toda la plata, 9,89. Y el de Bancolombia, este sí lo podemos sacar del estado de la situación financiera. Entonces le doy igual, me voy al estado de situación financiera, selecciono el préstamo de Bancolombia, el valor del saldo final. Luego, ¿qué hago? Sumo. Entonces la suma de esas 3 partidas, 60,32, pues tiene que dar igual a estas que tenían previamente seleccionadas, 60,32.
32. Entonces, perfecto. Entonces ahí ya hice la discriminación correcta de los valores. Ahora las tasas de interés. Para la obligación bancaria, entonces, esta es una efectiva mensual o un mes vencido. Entonces vamos a buscar tasa mes vencida o efectiva mensual. Entonces voy igual a parametrización, busco la obligación bancaria y nosotros por acá hicimos en un cuadrito pequeñito las conversiones. Entonces vamos a seleccionar ese 1% efectivo mensual o mes vencido, que es este que está acá. Para el préstamo número 2, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar las tasas de interés. Es igual, me voy parametrización, busco préstamo número 2 y acá está el interés, y ese interés está acá. Listo. Y le doy enter. Y el tercero, entonces selecciono igual, parametrización, pago Bancolombia y selecciono este valor. Entonces nótese que acá es trimestre anticipado, acá es semestre anticipado. Entonces acá este es efectivo anual, trimestre anticipado, este es efectivo anual, semestre anticipado. 9%, venga, yo las verifico. 9% trimestre anticipado, sí. Listo. Entonces ya tengo identificadas las tasas de interés. Esta es mensual, esta es trimestral anticipada y esta es semestral anticipada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las tasas efectivas anuales. Para la primera, bueno, esto yo no lo voy a explicar con mayor profundidad, pues esto es conversión de tasas y esto corresponde a otro curso. Se supone que ustedes ya saben manejar este tipo de conversiones. Entonces, en el primer caso, yo tengo que pasar una periódica vencida a una efectiva anual. La fórmula me dice que es 1 más la periódica vencida, cierro paréntesis, lo elevo al número de periodos que se capitaliza. Como esta es mes vencida, entonces esta tasa de interés se capitaliza 12 veces. 12 veces, 12 intereses que paga en el año. Y le resto 1. Luego entonces vamos con la trimestre anticipada. Entonces las tasas anticipadas, para pasar directamente a una efectiva, lo que hace es restarse. ¿Cómo es? Entonces 1 menos el 9%, cierro paréntesis, elevado, acá se resta menos, ese es trimestre anticipado, entonces serían 4 trimestres en el año, 4 veces paga intereses al año, menos 1. Y la siguiente es igual a 1 menos la tasa 6%, cierro paréntesis, elevado a las 2 porque son semestres, elevado a la menos 2 porque es anticipada, menos 1. Entonces mira, cuando son periódicas vencidas, esto es más y este es positivo. Pero cuando son anticipadas, este valor es menos y el periodo de capitalización es negativo. Con eso se hace directamente la conversión. ¿Por qué se pasa a la efectiva? Para poder estimar un interés igual, para poder homologarlas, para poder que esas tasas de interés se hablen en los mismos términos, para poder establecer cuánto es la tasa de interés, cuánto es el costo de la deuda del año. Eso más o menos es lo que estoy buscando. Yo sé que ese ejercicio tiene la limitación de que como estoy usando semestral, pues yo debería realmente usar datos de todo el año. Sin embargo, el propósito del ejercicio no es hacerlos exactamente bien, sino que entiendan cómo es el procedimiento para llegar entonces al EVA. De los intereses, escoger el valor y multiplicarlo por la tasa de interés efectiva. Entonces se multiplica igual para los tres casos.
Luego de eso se suma y ahí tendría entonces los intereses, el total de intereses. Ahora, ¿cómo calculo KD? KD es coger el total de intereses y dividirlo en el total de las obligaciones. Con eso entonces establezco que la deuda es de 18,32%. Sin embargo, estos autores cuando calcularon el WACC, vamos a ajustarlo porque es con doble C, WACC, encontraron que la tasa impositiva hace que el costo de la deuda se reduzca. O sea que el efecto de los impuestos, pagar más impuestos, hace que se pague menos costo de la deuda. Entonces acá vamos a ajustar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces seleccionamos KD y lo multiplicamos por 1 menos T, que es la tasa impositiva. Cierro paréntesis. Entonces, este es mi costo de la deuda después de quitarle los impuestos. 12,83 bajo, eso fue lo que se ahorró de costo por el pago de impuestos. En cambio, si yo quiero calcular KE, el coste de capital, para eso nos vamos a incurrir, el KE se incurre en un modelo de valoración de activos que se llama KPM. Y básicamente KE, ¿qué es? La tasa libre de riesgo más la prima de mercado por el beta. Básicamente eso es KE. Entonces vamos a hacerlo. Entonces KE es igual. Acá tenemos unos supuestos. Estos supuestos son datos externos del mercado. Se supone que cuando uno hace un cálculo real del EVA, uno de esos datos tiene que calcularlos. Estos son para otros cursos. En otros cursos ustedes van a ver cómo se determinan sus datos. En este curso solamente estoy introduciendo como estos conceptos. Entonces KE es igual a la tasa libre de riesgo. Le sumo la prima del mercado. La prima del mercado es la diferencia entre la tasa del mercado y la tasa libre de riesgo. O entre la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo en el modelo teórico. Hay otros que calculan la prima del mercado de otra forma. Y la multiplico por el beta de la empresa. Entonces ahí obtenemos entonces el KE, el costo del patrimonio. O sea, esto es lo que debería rentar el patrimonio de acuerdo al nivel de riesgo. Este KE es como dado un nivel de riesgo, cuánto debería rentar el patrimonio. Entonces el riesgo de la empresa está definido por un beta y también es afectada por la prima de mercado. Y eso me da que es 13,91. Estos son las participaciones, la participación de la deuda sobre deuda más patrimonio y la participación del patrimonio. Entonces esto es más fácil. Nosotros previamente acá se calculó, se referenció cuánto es el pasivo y cuánto es el patrimonio para hacer ese tipo de cálculo. Entonces este valor de, entonces sería la deuda pasivo sobre, abro paréntesis, la deuda más patrimonio, cierro paréntesis. Y en el otro entonces sería patrimonio sobre, abro paréntesis, el pasivo más patrimonio. Entonces ahí me da el 100%, entonces si acá es 54, acá es 55. Ahora ya vamos a llegar, entonces al la última parte, y ahí sí voy a mostrar la forma de calcular el EVA. El EVA se puede calcular de varias maneras, pero esta es como la forma más fácil o más corta de hacerlo. El EVA es igual al capital invertido por el ROI menos WACC. El ROI es NOPAT sobre capital invertido, este ya lo tenemos calculado. Capital invertido ya lo hicimos, tocamos de calcular. ROI ya lo tenemos. Y el WACC también se llama en español costo de capital promedio ponderado, o CCCPP o CPPPC. Cada autor pues le da la traducción al español. WACC es costo promedio ponderado de capital.
Entonces cada uno le da como un valor, pero entonces es el costo de capital promedio ponderado. Sería como la traducción en español. Entonces KD 1 menos T por la participación de la deuda más KE por la participación del patrimonio. Acá encontré un pequeño error en la participación del patrimonio. Nota, bueno, ya lo calculamos y acá están como las definiciones de cada una de estas definiciones. Entonces vamos a calcular el WACC, lo que está acá. Esta fórmula es la que voy a aplicar. Entonces voy a copiarla para que ustedes vean cómo es. Entonces vamos a copiarla. Entonces el WACC es igual a KD por 1 menos T por la participación de la deuda más el costo de patrimonio por la participación del patrimonio. Esta sería entonces la fórmula para calcular el WACC. ¿Qué es lo que me dice? Que una empresa genera EVA cuando los beneficios son superiores al WACC, al costo. Entonces acá ya sé que hay un beneficio, que hay un valor agregado. ¿Cuánto es en porcentajes? Sería una resta. Entonces si yo resto, yo estoy diciendo que la empresa está generando un beneficio de 3,9% sobre el capital invertido, un beneficio adicional, una ganancia adicional sobre el capital invertido. Y si quiero calcular el EVA, entonces vamos a calcular el EVA. El EVA ya no es tanto el porcentaje, sino el valor. O sea, el EVA cuantifica cuánto es eso. Eso es lo que busca el EVA. Entonces el EVA es igual a capital invertido por, abro paréntesis, el ROIC menos el WACC y cierro paréntesis. Y esto me da 4,22 millones de pesos. Entonces con este ejercicio hemos terminado entonces el desarrollo de todo el taller. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, y yo sé que ustedes ya lo han hecho, es ya responder como las preguntas que permitan pues validar que ustedes entendieron el ejercicio y pues que comprendan dónde salen las cifras. Este ejercicio que hicimos de actividad y cada una de esas pestañas es para mostrarles cómo es la relación de las partidas financieras, las partidas contables con cada uno de los estados financieros que estamos analizando y cómo es su desarrollo. Es comprender la forma como se maneja las finanzas en una empresa. Entonces, les agradezco mucho. Sé que es un taller largo, pero espero entonces que hayan asimilado todos estos conceptos y hayan aprendido cómo es el funcionamiento financiero de una empresa.